Canal 27 presenta Fe y Actualidad con el doctor Gonzalo Chamorro. Saludos queridos amigos y hermanos de Canal 27, es un placer darle la cordial bienvenida a su programa Fe y Actualidad. Recuerde que es un programa que pretende responder desde una perspectiva bíblica y teológica a los dilemas morales que nos plantea el escenario contemporáneo. Y lo hacemos no solo considerando las Sagradas Escrituras, que para nosotros es lo elemental, sino también la historia de la interpretación y por supuesto la ciencia que tanto nos ayuda a darle la gloria a nuestro Señor. Como hemos dicho, este es un programa que pretende responder a los dilemas que nos plantea el escenario contemporáneo, y la serie que hemos venido trabajando en estos programas ha sido precisamente la dinámica que tristemente estamos viviendo el día de hoy, como es el COVID-19 o la pandemia que ha sido denominada con esas siglas. Pandemia que lamentablemente ha hecho perder una buena parte de la población. Hay temor, por otros lados hay indiferencia y las circunstancias están bastante complejas. Y por eso, interesantemente, algunos se han planteado la pregunta si realmente estamos viviendo los últimos tiempos con esta plaga, con esta pandemia o con esta enfermedad que ha sido denominada coronavirus. Y por eso el tema que nos convoca el día de hoy es escatología y pandemia. ¿Son estos los últimos tiempos? Y no estoy solo, me encuentro muy bien acompañado y quiero presentar a quienes están en la palestra conmigo el día de hoy. Y me refiero al doctor David Suazo y al doctor Nelson Morales. Don David, muchas gracias por acompañarnos en este espacio de reflexión donde estaremos tocando un tema que ha generado muchas interpretaciones a lo largo de la historia y no por eso deja de ser fascinante, pero también con un compromiso muy profundo para entender cuál es la relevancia de los últimos tiempos para nosotros hoy. Bienvenido, don David. Gracias, Gonzalo. Es un placer estar por primera vez en el programa en televisión en Canal 27 y con un tema que es, por lo demás, no solo apasionante, sino también muy desafiante. Así es, muchas gracias por acompañarnos y bueno, ya es conocido, parte del grupo panelista a través de la televisión, Nelson Morales. Nelson, sin duda alguna, un tema apasionante, no solo por lo que implica el estudio en sí de la escatología o la doctrina de los últimos tiempos, sino también porque hoy la gente necesita respuestas claras y concretas a la luz de esta doctrina en medio de tantas interpretaciones que se han dado o que hemos visto en los medios sociales de comunicación respecto a los últimos tiempos. Bienvenido, Nelson, a este espacio de fe y actualidad por Canal 27. Gracias, y sigue siendo un privilegio poder llegar a tanta audiencia del Canal 27 por todos lados en el país y aún a través de la señal en internet, así que genial. Uno de los elementos, don David, que planteamos en el tema de hoy, escatología y pandemia, y lo planteamos como una pregunta, ¿son estos los últimos tiempos? Amerita que nosotros podamos en primer lugar clarificar la terminología, qué entendemos por escatología y qué entendemos por últimos tiempos, término que ha estado relacionado muy bien a la teología sistemática, a la teología histórica y que tiene que ver precisamente con lo que ya hemos mencionado, los últimos tiempos. Pero hay otros elementos que debemos mencionar a la luz del significado del término, don David. Sí, claro, escatología es un nombre técnico que se ha usado desde hace mucho tiempo como una de las categorías de la teología sistemática particularmente, que trata precisamente con los últimos tiempos o las últimas cosas exactamente. Es hatos, es la palabra griega que tiene que ver con lo último, los últimos tiempos, y logos, que es el estudio, ¿no? Y se ha especializado precisamente en temas relacionados con el final de los tiempos, aunque no solo eso, porque hay escatología cumplida, por ejemplo, en la literatura bíblica, en el Nuevo Testamento se ve así. Así que estamos frente a una disciplina teológica seria y formal y muy antigua. La expresión últimos tiempos está relacionada con la escatología y la disciplina, pero es una expresión que aparece en los libros del Nuevo Testamento. Se usa varias veces en diferentes lugares, diferentes autores
El Señor Jesucristo usa la expresión, Pablo usa la expresión, Pedro, en fin, se usa últimos tiempos, se usa siglo venidero, se usa los tiempos postreros, se usa simplemente el final o al final, varias expresiones que todas juntas representan una categoría teológica del Nuevo Testamento que describe un periodo de tiempo, pero que es un periodo de tiempo como indeterminado realmente, que va, entendemos, que desde la venida del Señor, ya los intérpretes y los testigos desde el mero comienzo dijeron que la venida del Señor marcaba últimos tiempos. Estamos llegando, este es el día, dijeron. Correcto. Y luego va por el resto de la historia. Los autores del Nuevo Testamento hablaban en términos ambiguos muchas veces, hablando de unos tiempos futuros, pero unos tiempos presentes, cosas que estaban anunciadas como iban a suceder, efectivamente estaban sucediendo en tiempos de ellos. Así que ya vivían en los últimos tiempos ellos, y así a lo largo de la historia. Se puede decir que estamos en los últimos tiempos desde la venida del Señor hasta su segunda venida. Esa es la categoría más amplia en que el Nuevo Testamento se refiere a esa expresión. Sin embargo, me llama mucho la atención, Nelson, que don David nos ha planteado que el concepto de los últimos tiempos, que el concepto de las postrimerías, que el concepto inclusive del fin del mundo, no solo ha estado presente en el Nuevo Testamento, no solo tiene que ver con el libro de Apocalipsis, sino también desde la literatura del Antiguo Testamento, sobre todo los profetas, se viene trabajando esta concepción del término escatología o el término de los últimos tiempos. Y no solo de los profetas, los libros históricos, y desde el principio se empieza a reflexionar sobre esta temática que nuevamente no solo se posiciona en el libro de Apocalipsis, sino está presente a lo largo de toda la historia de la revelación. Tiene razón, el concepto Día de Jehová es un concepto que está presente en el Antiguo Testamento y en los profetas sí da cuenta de eso. A lo largo de la vida los profetas reflexionaron en grandes crisis como la que estamos viviendo hoy, que fueron desolando. Quizás la mayor crisis que hace reflexionar a los profetas en esa dirección es la destrucción de Israel del norte. A partir de ahí uno empieza a ver a los profetas escritores reflexionando sobre qué pasa con el pecado de Israel. ¿Era cierto lo que Moisés había dicho que iba a pasar? Y ahora entonces, ¿qué hacemos con lo que quedó, con Judá? Y Judá va por el mismo camino, no se está arrepintiendo y Dios va a castigar. Pero en medio de eso va apareciendo la esperanza. Así que Dios va a restaurar su pueblo, va a traer de vuelta a su pueblo desde el destierro, lo va a traer de vuelta a Sión. Y ese concepto de una especie de nuevo éxodo empieza a aflorar en los profetas, sobre todo los profetas tardíos. Y luego cuando regresan a Jerusalén y no construyen nunca el templo, no lo terminan, los otros profetas van a volver de nuevo a advertirles y a reflexionar de nuevo con que Dios no ha terminado la historia y sigue avanzándola, y vendrán espacios en el futuro mucho más abarcadores del dominio de Dios sobre el planeta, del juicio de Dios para los impíos y la bendición de Dios para los justos. Y ese tema se va a extrapolar luego y ampliar profundamente en el periodo entre los dos testamentos, en lo que conocemos como la literatura del Segundo Templo. Y estaremos hablando de eso en un momento. Sin embargo, don David, una de las cosas que me llama mucho la atención que ha mencionado Nelson es que una buena parte del lenguaje que está íntimamente relacionado con la escatología, con la doctrina de los últimos tiempos o con las postrimerías, viene precisamente de ese lenguaje profético. El día del Señor, el día de Yahvé o el día de Jehová, lo encontramos en profetas como Isaías, como Jeremías, y eso va a marcar mucho también el pensamiento escatológico en los tiempos del Nuevo Testamento, en los tiempos de Jesús.
Pero aquí vemos el cumplimiento. No solo tiene que ver con las cuestiones finales donde a nivel mundial, a nivel cósmico, hay un cambio general, sino una parte del cumplimiento. El cumplimiento tiene que ver con la venida del Señor Jesucristo, pero también resta otra parte que es con la venida final y el juicio final, como mencionaba Nelson, y es algo que se va construyendo desde el Antiguo Testamento, como mencionaba yo, para clarificarlo en el Nuevo Testamento. Sí, claro. Un concepto básico que mencionó ya Nelson es este tema precisamente del día del Señor, o el día de Jehová. En muchos casos se interpretó o se interpretaba que el día del Señor era una cuestión inmediata, una cuestión que iba a suceder pronto, especialmente en ese periodo que se menciona, en el periodo de la invasión babilónica, y los profetas lo anuncian así, y es principalmente un juicio, así se presenta. Entonces son últimos días, ahí también aparece la idea y el concepto de últimos días, un juicio que se deja venir sobre la nación, que es como inminente. Entonces el día del Señor ahí está, pero también los profetas hablan del día del Señor en términos de una restauración, por ejemplo. Entendemos como el día, literalmente el día en las culturas semíticas, en las culturas del Medio Oriente, comienza en la noche, comienza a las 6 de la tarde y termina al día siguiente a las 6 de la tarde. Entonces comienza de noche y simbólicamente el día del Señor comienza de noche con juicio, pero viene luego un día, sale el sol y hay una restauración que también se ve un poco inmediata, es decir, el retorno de la cautividad, por ejemplo, pero también al mismo tiempo se ve una cuestión escatológica más final. Hay una restauración escatológica que no tiene que ver solamente con la nación de Israel, sino, como lo menciona Isaías, cielos nuevos, tierra nueva, es una cuestión cósmica y universal. Entonces, cuando llegamos al Nuevo Testamento, el día del Señor se presentó más claramente con la venida del Mesías. La venida del Mesías es el día, y el día que amanece. Pero uno va a Pedro, por ejemplo, en 2 Pedro capítulo 3, y vuelve de nuevo a hablar del día del Señor en términos de juicio primero y en términos de nuevos cielos y nueva tierra después. Así que jugamos otra vez, los últimos tiempos son últimos tiempos, pero no son últimos tiempos, y son últimos tiempos inmediatos y últimos tiempos remotos, escatológicamente hablando. Y eso nos debe servir para entender el lenguaje profético y escatológico de las Escrituras. Por lo tanto, Nelson, tenemos esa primera parte que ha mencionado don David con comprender esa escatología de los tiempos en cuanto a la venida del Mesías, y posteriormente comprender los últimos tiempos en el regreso segundo del Mesías por el pueblo de Dios, por aquellos que han depositado su fe en él. Sin embargo, como tú bien mencionaste, este concepto que se viene desarrollando en el Antiguo Testamento, que desarrollarán los profetas, también tuvo múltiples interpretaciones en un periodo que ha sido denominado el periodo del Segundo Templo. Y antes que me puedas dar toda esa referencia o todo ese esbozo o resumen de cómo se desarrolló el concepto de la venida del Señor o el concepto de los últimos tiempos, explícanos un poco a qué nos referimos cuando hablamos de literatura del Segundo Templo. Así bien rápido, cuando vuelven del destierro comienza un nuevo ciclo, porque el templo lo había destruido Nabucodonosor y lo reconstruyen como una especie de segundo templo, con el grupo de judíos que volvió en los días antes de Esdras. Y ese templo va a ser remozado y ampliado gigantescamente por Herodes el Grande a fines del primer siglo. Y los romanos lo van a destruir en el año 70 después de Cristo. Así que todo ese tiempo, ese periodo que dura este templo, se conoce como el periodo del Segundo Templo, que iría básicamente más o menos del siglo
¿qué sería? Siglo V antes de Cristo hasta el primer siglo y parte del segundo siglo después de Cristo. Correcto. Y interesantemente, pues lo que tú nos planteas nos da una pauta para poder comprender qué fue lo que se dijo en ese periodo que se conoce como la literatura del Segundo Templo respecto a lo que yo te planteaba, la venida del Mesías y la doctrina de la escatología. Brevemente, si nos puedes mencionar antes de tener una pauta aquí por Canal 27. Sí, wow, tarea difícil, pero mira, así rápido. En el periodo ese que estamos describiendo, los romanos, bueno, primero los griegos van a tener el control de toda la región y quizás el rey Seleucida más terrible que se recuerda de toda esa zona es Antíoco Epífanes, Antíoco IV. Y esa maldad de él hacia la tierra palestina hace que la gente se comience a preguntar qué pasó aquí. ¿Cómo es posible que Dios haya hecho esto? Así que eso gesta, entre otras cosas, la aparición de literatura que vuelve de nuevo a preguntarse qué va a pasar al final de los tiempos. Y algunas de esas lo que van a hacer es ir a personajes del Antiguo Testamento para decir, miren, esto es lo que yo decía que iba a pasar. Entonces empiezan a usar a personajes antiguos testamentarios como Enoc, como los patriarcas, como Baruch, el ayudante de Jeremías, para explicar lo que les está pasando y eso dibujarlo como que si fueran los últimos tiempos. Claro. Y muy brevemente, Nelson, ¿entre qué periodo y periodo abarca más o menos lo que se conoce como la literatura del Segundo Templo, hablando en términos de fechas? Estaríamos más o menos los primeros escritos antiguos de esto que acabo de mencionar, siglo III más o menos, el año 200 y algo antes de Cristo, hasta todavía años 80 más o menos de la era cristiana. Correcto, excelente. Bueno, queridos amigos, estamos tratando un tema que ha llevado por mucho tiempo a la teología sistemática, a la teología histórica, a la teología bíblica, poder ir comprenderlo a la luz de la historia de la revelación, a la luz de la historia de la salvación. Y por supuesto, esto obviamente no pretendemos agotarlo en un espacio de una hora, sin embargo, lo que queremos es incentivarlo a que usted pueda comprender, que usted pueda estudiar, que usted pueda reflexionar qué relación tiene la doctrina de los últimos tiempos con esta pandemia. Y ya hemos sentado las bases de poder definir qué es la escatología y en la segunda parte del programa estaremos reflexionando cómo eso afecta nuestra interpretación o cómo ha afectado a lo largo de la historia la interpretación de los últimos tiempos. Este es su programa Fe y Actualidad. No se desconecte de la sintonía de Canal 27, el canal de la esperanza. Ya regresamos. Ya estamos de regreso, queridos hermanos y amigos de Canal 27, el canal de la esperanza, en su programa Fe y Actualidad, un programa que pretende responder a los dilemas morales que nos plantea el escenario contemporáneo desde una perspectiva bíblica, teológica, histórica y científica. El tema que nos convoca el día de hoy y que estamos dialogando con buenos amigos es escatología y pandemia. ¿Son estos los últimos tiempos? Y por supuesto me encuentro en este espacio televisivo con los profesores David Suazo y Nelson Morales. En la primera sección estuvimos definiendo el término escatología y vimos que el término no solo se sitúa en el libro de Apocalipsis, no solo se sitúa en la literatura que nosotros hemos denominado apocalíptica, sino que se va desarrollando a lo largo de toda la revelación bíblica en dos grandes partes. La primera parte, aquella doctrina que apunta a la venida del Mesías, y en la segunda parte, la doctrina que apunta a la segunda venida del Mesías, donde se van a llevar a cabo cambios elementales en el mundo, en la sociedad y en la humanidad. Y estos elementos son importantes porque una de las preocupaciones, don David, que ha existido no solo ahora en las Sagradas Escrituras, sino a lo largo de toda la historia del cristianismo, es poder revelar, es poder interpretar cuándo va a ser precisamente esos últimos tiempos. Uno piensa en la historia del cristianismo, recordamos
el maniqueísmo en tiempos de Maní, el famoso predicador apocalíptico que decía que el reino de Dios se iba a instaurar, iba a finalizar en Frigia. Uno piensa en las interpretaciones apocalípticas y proféticas de los tiempos de Joaquín de Fior, siglo XIII de la era cristiana, donde también él incentivó de que la península ibérica iba a ser la nación que iba a instaurar el reino de Dios y llegarían los tiempos finales. Y así podríamos estar dando muchos ejemplos respecto a cómo ha sido interpretado los últimos tiempos, sobre todo en la era cristiana, porque una de las cosas que he mencionado ahora es que la doctrina de los últimos tiempos está íntimamente relacionada con la profecía bíblica, don David. Sí, es cierto, Gonzalo. La historia de la interpretación de los temas proféticos de la Biblia es fascinante. Yo he dicho que la escatología se ha ido desarrollando al ritmo de las crisis. Son las crisis en la historia y se han mencionado varias de ellas, incluso en programas anteriores. Crisis como guerras, crisis como la persecución inicial de la iglesia, las guerras, las epidemias, los desastres naturales, y tantas otras cosas que han producido crisis. También producen ideas e interpretaciones de los últimos tiempos. Cada crisis es interpretada como el final o como la final, como los últimos tiempos. Algunas de esas crisis, por supuesto, eran muy, muy grandes, tremendamente grandes, como la famosa peste negra en el siglo XIV, en la Edad Media. Yo diría que si nosotros hubiéramos estado viviendo en esa época, nosotros habríamos dicho que son los últimos tiempos, que ahí ya se acabó todo, porque efectivamente se estaba acabando todo. Y así va evolucionando la interpretación, el entendimiento de la profecía bíblica, incluso en nuestros tiempos y tiempos recientes, ¿no? Uno piensa en el siglo XX, piensa en las famosas guerras mundiales. La gente interpretaba que eran los últimos tiempos, particularmente la Segunda Guerra Mundial, con un personaje como Hitler que como que tipificaba y ejemplificaba muy bien esos personajes que se mencionan en la Biblia como el hombre de pecado, el anticristo. Se prestaba para esa interpretación. Y hoy ya estamos en otra crisis. Esta es una crisis de salud, es una crisis de una pandemia que tiene efectos económicos y efectos sociales, efectos políticos, como estamos viendo ya. Entonces ya aparecen de nuevo las interpretaciones que apuntan al final de los tiempos. Entonces es una visión apocalíptica siempre presente en la historia de la iglesia y presente en este momento también. Y de ahí salen muchas teorías, incluso teorías de conspiración que hoy son la moda, digamos, que son un intento de interpretar lo que está pasando, no siempre bien interpretadas los mensajes proféticos de las Escrituras. Y eso nos lleva a plantearnos, Nelson, la pregunta de que interesantemente los símbolos, las señales que se han dado en la literatura bíblica ha generado, como decía don David, una serie de interpretaciones como que si ya fuera el momento de los últimos tiempos. Y algo que aprendimos de lo que nos mencionaba don David es que en la historia del cristianismo, cada etapa, sobre todo en tiempos de crisis, tiempos como por ejemplo la peste bubónica o finales del siglo XIX, donde surgen los movimientos evangelicales o fundamentalistas creyendo que la venida del Señor estaba a la vuelta de la esquina en medio de diferentes revoluciones, revolución industrial, revoluciones filosóficas, políticas que se estaban dando en esa época, se interpretaban nuevamente como el final de los tiempos y se adjudicaba al texto bíblico ciertos personajes que estuvieron presentes en la historia y se creyó que precisamente era ese el momento donde se iban a cumplir todas las profecías de las Sagradas Escrituras. Y sin embargo, la historia sigue avanzando y no hemos llegado a ese espacio donde el Señor nos plantea que ni aun los ángeles saben cuándo será el tiempo. Pero no es menos cierto que la historia de la interpretación ha estado llena de esas concepciones simbólicas que han pretendido decir esto es el final
de la era, el final de lo que la Biblia nos mencionaba, Nelson. Claro, y eso se ve desde esta literatura del Segundo Templo que mencionábamos antes, porque toman las ideas de Daniel, de Isaías, y las extrapolan. Ellos, por ejemplo, van a desarrollar en el libro que se llama Primero Enoc el concepto de el Hijo del Hombre como un rey davídico que viene a derrotar a los romanos perdón, a los griegos en ese caso, instaurar el reino, destruir a los impíos. Y luego con la destrucción del templo, segundo de Baruch y cuarto de Esdras van a hacer lo mismo, pero con los romanos, explicando que ahora sí vendría un Mesías. Interesantemente, esos libros se escribieron más o menos en la época que Juan está escribiendo su Apocalipsis, describiendo que ahora sí vendría un Mesías y destruiría a los injustos y instauraría un reino de paz. Pero la cosa no queda ahí, porque luego, a partir del segundo siglo, volvemos a ver personas como Bar Kokhba en el 130 y algo que trata de hacer lo mismo en Israel, y a lo largo de la historia se va repitiendo. Las personas leen su entorno y tratan de hacer un poco lo que Pedro hace en su primer discurso. Hoy se ha cumplido la Escritura. Y claro, para eso necesitan hacer correlación entre las cosas que están viviendo y los signos. Me acuerdo cuando cayeron las Torres Gemelas, había muchos evangélicos que iban a Apocalipsis para mostrar que cayó la Gran Babilonia y el humo subía hasta el cielo y qué sé yo, para conectar con ese evento. Entonces, ha sido una cuestión recurrente a lo largo de la historia de la iglesia, que la gente, sobre todo en situaciones como la que estamos viviendo hoy, de manera natural, espontánea, que ansían que el Señor venga, ojalá hoy, y seque las lágrimas de nuestros ojos. Desesperadamente buscamos entonces esas conexiones de la realidad nuestra con el texto bíblico y decimos, pues sí, aquí es obvio, esto es, aquí está el 666, aquí está el qué sé yo, y uno va haciendo las conexiones a su propia realidad, pero no se da cuenta que eso hemos hecho los cristianos desde el mero inicio de la historia de la iglesia. Y uno de los elementos, don David, que menciona Nelson sobre estas interpretaciones que se han dado del texto bíblico, sobre todo del libro de Apocalipsis, nos hace la pregunta, ¿será que Juan de Patmos estaba pensando en computadoras, estaba pensando en aviones? En estos días en las redes sociales pues ha proliferado de que hay ciertos países que quieren implantar un chip para poder identificar a los ciudadanos y que pues haya un mejor control respecto a la pandemia que estamos viviendo. Y eso nos genera la pregunta, ¿será que los que escriben desde una perspectiva apocalíptica, los que hablan de escatología en el siglo I, sobre todo a final del siglo I, sobre todo pensando en Juan de Patmos, está pensando en las categorías como nosotros interpretamos estas señales, estos símbolos que tienen que ver con los tiempos finales o con los últimos tiempos, don David? Bueno, eso es una cuestión muy complicada. Es interesante y muy complicada porque uno, bueno, por lo menos en nuestros círculos, en los círculos evangélicos donde más nos movemos, tenemos una forma muy particular de acercarnos a las Escrituras sin percatarnos, sin tomarnos en serio toda la realidad, todo el contexto histórico, todo lo que implica entender un escrito en su propia realidad. A veces pensamos como que Juan, por ejemplo, al escribir el Apocalipsis, está escribiendo a nosotros. Está como que no tenía nada que ver con su gente, sino como que lo que él escribió era para la época en que nosotros estamos viviendo hoy. Y entonces tendemos a interpretar ese texto a la luz de nuestra propia realidad contemporánea. Hay un proceso en la interpretación en que hay que hacer eso, pero antes de hacer eso tenemos que entender bien qué fue lo que estaba escribiendo Juan, a quiénes y por qué.
Y entonces ahí nos damos cuenta que efectivamente la realidad del pueblo de Dios, de la iglesia, al final del primer siglo, era una crisis, era la persecución del imperio. La persecución se arreció justamente en esa última década del primer siglo y el pueblo de Dios pensaba que ahí ya se acabó todo. Y como que ¿quién va a vencer al todopoderoso imperio? Entonces, lo que está en juego no es simplemente la descripción de los juicios de Dios, eso aparece ahí, pero lo que sobresale es la esperanza. El libro comienza con la expresión de bienaventurados el que lee, y los que escuchan y los que hacen las palabras de esta profecía. La profecía no está hecha ahí para describir una realidad malvada y para meterle miedo a los creyentes, sino para darles la esperanza de que el imperio romano no es todopoderoso, está usurpando el lugar y el nombre de Dios. Y eso es una lección de que todo aquel que usurpe el nombre y el lugar de Dios, pues igualmente será derrotado, será destruido en cualquier tiempo, en cualquier época y al final también. Y la historia nos prueba y nos demuestra eso. Hoy mismo podríamos hacer eso. Entonces, decir que el nuevo orden mundial es lo que Juan decía y tiene que ver hoy con lo que está pasando hoy. Bueno, tenemos libertad para hacer asociaciones, pero no podemos ir más allá de eso, de estar ya como aseverando, ahora sí tenemos el nuevo orden mundial del cual Apocalipsis está hablando. Eso es ir demasiado rápido y demasiado lejos en la interpretación. Correcto, y estaremos reflexionando en la última sección del programa, don David, respecto a cómo la escatología o la doctrina de la escatología nos sirve para desarrollar la misión de Dios, para tener esa confianza y esa esperanza que debe ser un distintivo muy profundo, muy serio en nuestra cosmovisión cristiana. Sin embargo, Nelson, en breves minutos, ¿qué elementos podemos darle al liderazgo de la iglesia? Los pastores que les gusta mucho enseñar el libro de Apocalipsis, les gusta mucho enseñar la escatología. ¿Qué elementos técnicos específicos debemos considerar a la hora de estudiar esta doctrina desde la ciencia bíblica, desde las Sagradas Escrituras, pero también desde la historia de la interpretación y las literaturas que han influido en esta reflexión escatológica, que es el tema que nos convoca el día de hoy? En términos generales hay que aprender que la literatura apocalíptica, como el libro de Apocalipsis, no es un periódico. Las personas hacen mal con leer el libro de Apocalipsis como que si fuera prensa libre del día de hoy. Eso es un error. Ahí no vamos a encontrar con cuántas cucharadas de azúcar se toma el café el anticristo, ¿sí? El libro de Apocalipsis es un libro escrito en un lenguaje figurado muy metafórico que demanda de los lectores un fuerte conocimiento del Antiguo Testamento para empezar, y también de los grandes conceptos de la predicación del Señor Jesucristo. Están ahí conectados en una ensalada de temas y conceptos que brindan principalmente esperanza a los cristianos que sufren, les anima a perseverar y por sobre todo es una especie de teodicea, demostrar que Dios tiene el control de la historia, que Dios avanza la historia a pesar de que pareciera que las circunstancias que la gente está viviendo apuntar en otra dirección, como que a Dios se le escapó de la mano la agenda. Y el libro de Apocalipsis dice, no, Dios tiene el control, va a ir desatando los sellos y las copas y todo lo demás a su debido orden, y Él es el que finalmente va a juzgar a los vivos y a los muertos. Así que todo eso nos lleva a pensar en que debemos ser cautelosos en la manera en que nos acercamos al texto, tratando de interpretarlo como que si hubiese una correspondencia uno a uno en cada cosa que vivimos.
porque la literatura apocalíptica no tiene ese propósito, no es un género literario para hacer eso. Correcto, muchas gracias por esas reflexiones, y lo que tú planteas, Nelson, es de suma importancia, porque tenemos que erradicar ese temor que ha habido cuando interpretamos libros como el Apocalipsis o la literatura apocalíptica en el libro de Daniel, y así sucesivamente. Cuando hablamos principalmente de los últimos tiempos, lo que nos ha generado en la historia y la interpretación ha sido un temor infundado. ¿Por qué? Porque tú has dicho algo que es muy cierto. Jesucristo reina. Jesucristo ya no es más el Cordero inmolado. Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el Todopoderoso. Y eso nos da una categoría muy importante para interpretar, para comprender y para estudiar la doctrina de los últimos tiempos, porque lo que va a resaltar es, en este contexto, el reino de Dios y, por supuesto, la esperanza que nos produce la llegada del reino. Y estaremos, por supuesto, en la última sección del programa reflexionando cómo nosotros podemos aplicar este tema de la escatología en tiempos de coronavirus, en tiempos de pandemia. ¿Será que son estos los últimos tiempos realmente a la luz de este coronavirus? ¿Será que estamos viviendo las señales que el libro de Apocalipsis está mencionando precisamente con esta pandemia? Bueno, reflexionaremos de manera práctica sobre las implicaciones pastorales, sobre las implicaciones de manera concreta para nuestra vida como cristianos, después de esta pausa que hemos de tener aquí en su programa Fe y Actualidad por Canal 27. No se desconecte de la sintonía, ya regresamos. Ya estamos de regreso, queridos amigos, hermanos de Canal 27, el canal de la esperanza, en su programa Fe y Actualidad, un programa, recuerde, que pretende desde una perspectiva bíblica, teológica, histórica y científica responder a los dilemas morales que nos plantea el escenario contemporáneo. Y el dilema que estamos viviendo hoy precisamente es el coronavirus, pandemia que ha afectado a nivel global a todas las naciones, que tristemente ha visto la pérdida de seres queridos, de hermanos, de personas, de criaturas de Dios, donde han sido afectadas por esta pandemia. Y por eso ha generado la pregunta, como ha sido a lo largo de toda la historia en tiempos de crisis, ¿será que estos son los últimos tiempos? Y es lo que estamos reflexionando junto a dos buenos amigos, los profesores David Suazo y Nelson Morales. Don David, una de las preguntas que nos convoca precisamente el tema del día de hoy es: ¿estamos viviendo los últimos tiempos? Eso es lo que nos enseña la escatología. ¿Qué elementos prácticos y pastorales nosotros debíamos sacar a la luz de esta doctrina que ha sido tan enseñada y a veces tan mal interpretada a lo largo de la historia de la cristiandad? Don David. Sí, quisiera usar como referencia un texto que creo que nos ayuda a entender este cuadro. Segunda Pedro, el capítulo 3, una sección escatológica en esa epístola, que la mayoría de las Biblias lo titulan el día del Señor, porque de eso está hablando Pedro ahí. Bueno, una primera parte de ese habla del juicio, de destrucción, y destrucción así catastrófica, ¿no? Muy dramática. Los elementos serán ardiendo, estarán destruidos totalmente, y de ahí se saca la idea de que en los últimos tiempos van a ser así, fin del mundo, desastroso, se acaba todo, se termina todo, y muchos sacan de aquí esta idea. Pero interesantemente que Pedro dice ahí en el versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad? Bueno, la cosa del juicio. ¿Para qué sirve la información que Pedro está dando ahí acerca de ese final? ¿Sirve para tener datos nosotros? ¿Sirve para asustarnos nosotros? ¿Sirve para tener un cuadro y hacer un esquema y especular sobre cómo será eso y con qué será? ¿Será la bomba atómica? Y todo eso ha sido discutido y armado en diferentes épocas, especialmente en la época final ahora. Pero el propósito no es ese. El propósito es ético. Es un mensaje para la gente hoy. ¿Qué tenemos que hacer hoy a la luz de la información del futuro?
Pero el texto sigue hablando de cosas buenas. Pero nosotros, dice el versículo 13, esperamos nuevos cielos y nueva tierra. Los creyentes esperan otra cosa. Los impíos esperan el juicio. Los creyentes esperan cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Interesante cómo describe Pedro esa nueva realidad. Pero entonces, ya sea que se espere el juicio o que se espere la tierra nueva y cielos nuevos, por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha e irreprensibles. Otra vez, podemos quedarnos hablando, especulando, interpretando qué es eso de cielos nuevos, qué es eso de tierra nueva, qué es eso de la justicia. Son cosas importantes, pero lo más importante es lo que nos corresponde hacer hoy, con la información que tenemos, con los datos que nos dan, en este caso que nos da Pedro. Hay juicio, hay destrucción, sí. Y si alguien me pregunta, bueno, ¿y esta pandemia de hoy es un juicio? Bueno, esta pandemia es una señal de los últimos tiempos. Bueno, yo diría, sí, si entendemos los últimos tiempos bien, como se enseñan en las Escrituras. Cada cosa es una señal. Ha habido señales a lo largo de todos estos siglos y esta obviamente es otra señal, pero no en el sentido apocalíptico de fin del mundo ya inmediato. De hecho, no lo sabemos. No podemos estar diciéndolo. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que ha habido señales iguales de este tipo a lo largo de la historia. ¿Y qué es lo que nos corresponde? Lo que Pedro nos dice. Es la santidad. La conducta santa del creyente en medio de cualquier crisis y en medio de cualquier información sobre el futuro. Palabras sabias, Nelson, que nos ayuda a ir comprendiendo el propósito de esta doctrina. Y qué interesante, porque me imagino que cuando tú estudiaste el tema, no sé si lo estudiaste con don David, pero yo recuerdo en mis clases cuando don David decía que el futuro siempre tiene que ver con el presente. Y la doctrina de la escatología, tanto en el Antiguo Testamento como en las nuevas dinámicas que se dan a partir del advenimiento del Señor Jesucristo, tiene que ver también con el presente en cómo nosotros estamos viviendo de manera individual y como comunidad de fe los tiempos finales. Y precisamente lo que resalta es lo que mencionaba don David, la santidad, la piedad, y también esa piedad que va íntimamente relacionada con la esperanza que nos plantea la dinámica de cómo iniciamos nosotros mencionando el libro de Apocalipsis. Él reina, Él es el Alfa y el Omega, Él es el Todopoderoso, Cristo es el Señor y no César, por eso es que tenemos nosotros esperanza. Sí, tienen toda la razón y diste en el clavo en varios temas que son esenciales, que debiéramos nosotros adoptar esa misma actitud. El apóstol Pablo, por ejemplo, en sus cartas, sobre todo en Colosenses, él va a resaltar el tema de la esperanza que está guardada. Pedro también va a hacer la misma analogía de la herencia que tenemos ahí que vamos a recibir. Santiago va a decirle a los pobres que están sufriendo que deben gloriarse en la exaltación que Dios les va a dar en el futuro. Y así podemos seguir uno tras otro. O el Señor Jesucristo, cuando en Lucas dice que levantó su rostro para ir a Jerusalén, él sabía lo que venía y dedicó todo ese camino a enseñarle a los discípulos qué significa ser un discípulo de Él. Y a los discípulos le dicen, miren, cuando estas cosas comiencen a pasar, ustedes deben hacer lo mismo, levantar sus ojos y su rostro, enfilarlo de cara a lo que se viene porque su redención está cerca. Así que nosotros al pensar en estas circunstancias que se nos vienen, en este caso hoy estamos mirando la pandemia del coronavirus, pero no sabemos si de aquí a un par de meses eso se va a sumar a un huracán, al volcán de fuego tirando fuego igual de nuevo. No tenemos idea de qué cosas van a ir pasando, pero lo que sí... De hecho, se ha anunciado... Sí. Perdón, Nelson, de hecho se ha anunciado en términos meteorológicos de que va a haber una serie de huracanes muy fuertes
a medida que inicie todo el periodo de las lluvias. Claro, el asunto es que igual como la señal de Noé, que Dios le dice a Noé, mira, cuando mire el cielo, el arco iris, recuérdate de que yo no voy a destruir de nuevo la tierra de esta manera. Lo mismo podríamos pensar nosotros, cuando vemos estas cosas que suceden, deben hacernos recordar, el Señor Jesucristo viene. Y eso nos da esperanza, porque entonces vivimos el día a día con otra perspectiva. Logramos aprender entonces a traer, como dicen algunos autores, el futuro al presente. Y vivimos una escatología de la esperanza que nos lleva a vivir y ayudar al necesitado, al afligido, a vivir las virtudes del Evangelio que nos demanda el Señor, a la luz de esa esperanza, a la luz de que el Señor está en control. En ese sentido son señales del fin. Correcto. Por lo tanto, don David, todo temor, toda ansiedad que pueda provocar el coronavirus o la pandemia en estos días, o el síndrome Kawasaki que se está mencionando ya que está tomando mayor efecto, o los huracanes que los meteorólogos están hablando en estos días, nos ayuda a la luz de la escatología, a la luz de la esperanza cristiana, a la luz del concepto del reino de Dios, entendiendo que el Señor Jesucristo ha tomado una parte importante en este proceso de sojuzgar la tierra, un sentido de esperanza muy profundo que nos invita nuevamente a dejar el temor de un lado y a tener una esperanza profunda en estas palabras que nos invitan a depender del Señor y, por supuesto, como decía Nelson, a ser personas prácticas que llevan a cabo la solidaridad, generosidad y precisamente las virtudes del Evangelio proclamándolo en todo lugar. Sí, la tendencia de la gente, incluyendo los cristianos, es a ver el futuro con miedo. El futuro nos da miedo. Es una manera muy normal, muy, hasta diría yo, algo natural en el ser humano. Es un concepto que nos viene no de las escrituras, nos viene de la historia, nos viene especialmente de la Edad Media y las imágenes del futuro que nos dan miedo. Bueno, hay un cierto temor que uno encuentra en las escrituras que es parte del mensaje del Evangelio. Hay un juicio, sí, y eso se proclama como parte del Evangelio. Pero eso no es lo mismo que ese temor infundado que se convierte en pánico. Cuando uno lee textos escatológicos en diferentes partes, un texto muy conocido, el de 1 Tesalonicenses 4, que es el que se usa para hablar de un tema muy popular, el rapto, el arrebatamiento. Normalmente nos quedamos tratando de explicar y de entender los detalles de las figuras que se usan ahí, la trompeta, el arcángel y cómo será eso, y estamos tratando de muchas veces especulando y se nos pasa por alto precisamente la razón o el propósito por lo cual Pablo había dicho eso. Y el último texto de esa sección termina diciendo, por tanto, animaos unos a otros con estas palabras. No es infundir miedo, el propósito es inyectar esperanza. Nosotros somos inyectores de esperanza. Los predicadores, los maestros, los consejeros, los que tenemos liderazgo, somos llamados a inyectar esperanza. Y lo que circula hoy en las redes sociales no es tanto la esperanza, lo que circula es más bien la incertidumbre, el temor, la confusión. Es una gran responsabilidad la que tenemos. Animaos unos a otros con estas palabras. Para el creyente, el futuro siempre es mejor. Ese es un lema que yo estoy haciendo parte de mi ministerio ahora. Para el creyente el futuro siempre es mejor. Aunque pasemos por el valle de la sombra y de la muerte, como dice el Salmo 23. Eso estará presente, pero el futuro siempre es mejor para nosotros. Muchas gracias, don David.
Nelson, desafíos finales para nuestros televidentes de Canal 27 a la luz del tema que nos convoca el día de hoy y de la pregunta, ¿verdad?, que hemos planteado en torno al tema. ¿Son estos los últimos tiempos, escatología y pandemia? Sin duda alguna, un tema que no lo agotamos en un programa de 1 hora y sin embargo queremos dar estas pautas, estos desafíos en términos muy generales para nuestros televidentes, recordando que, en primer lugar, como ha mencionado don David, la esperanza futura tiene que ver con nuestra piedad presente y que ese elemento de estar apuntando al cielo, a esa venida de nuestro Señor, nos ayuda a recordar las palabras de cómo termina precisamente Juan de Patmos en el capítulo 21, ya en las casi últimas secciones de este libro. Y precisamente me recuerda cómo repite él el siguiente texto. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, y empieza a mencionar una serie de listas, ¿verdad? Fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y podríamos quizás en otra ocasión dedicar un análisis a estos textos finales. Sin embargo, nos lleva a concluir de que el Señor Jesucristo nos da esa esperanza de poder confiar en quién es Él. Y esa confianza tiene que ver precisamente con dejarse recibir la gracia y la misericordia de Dios en medio inclusive de esta pandemia que estamos viviendo. Palabras finales, Nelson. Bueno, me alineo con lo que las Escrituras nos enseñan una y otra vez. Nuestro Señor viene. No sabemos cuándo, pero el hecho de saber que Él viene nos da esperanza. Aunque nos enfermemos de coronavirus, aunque se nos inunde la casa, como pasó estos días ahí en Shela con algunas lluvias fuertes que hubo en esas zonas, pues mira, el Señor está cerca y eso nos debe animar a vivir cada día pensando en eso, que el Señor viene y confiar plenamente en Él y su fuerza y su justicia y vivir las demandas del reino que el Señor nos da en su palabra. Ahí está. Queridos televidentes de Canal 27, este ha sido su programa Fe y Actualidad, un programa, no se olvide, que pretende responder desde una perspectiva bíblica y teológica a los dilemas que nos plantea el escenario contemporáneo, considerando la historia, considerando la ciencia, porque son dos elementos que nos ayudan a glorificar el nombre de nuestro Señor. Hoy nos tocó el tema escatología y pandemia, y si tenemos que rescatar algo de este programa es el tema de la piedad y la esperanza. Santidad y por supuesto reconocer que Cristo reina, que Él tiene la vara, que Él tiene el cetro para dirimir y para tomar las decisiones finales, y recordar que Él ya no es más el Cordero inmolado, sino que es el único digno de desatar los 7 sellos, y por lo tanto las iglesias o el mensaje que reciben las iglesias del Asia Menor es a tener un compromiso profundo con el Señor. ¿Por qué? Porque ya no es César el que reina, no es César el emperador, sino es Jesús el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, el Hijo de David y Dios mismo el que está reinando. Y por lo tanto tenemos esperanza, y esa esperanza nos invita a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Don David Suazo, muchas gracias por compartir junto con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por estar presente aquí, por haberme invitado y por empezar mi participación en este programa por televisión. Y una palabra final: la esperanza es algo activo. Estamos esperando la venida del Señor, y mientras esperamos, estamos haciendo algo que tiene que ver con la misión del pueblo de Dios. Muchas gracias. Nelson, muchas gracias por participar junto con nosotros el día de hoy. Gracias, como siempre es un placer y un privilegio poder estar contigo en estas conversaciones y hacer también un canal de bendición para tantos hermanos y hermanas y amigos que nos miran a través de esta red de Canal 27.
Y a ustedes, queridos amigos y hermanos, les deseamos un excelente día, una bendición para cada uno de ustedes. No se desconecte de la programación de Canal 27, el canal de la esperanza, una programación especialmente preparada para usted, para mí, para que nos gocemos en la palabra del Señor, para que nos instruyamos como nos hemos instruido en el programa del día de hoy respecto a la temática de la escatología y por supuesto para que seamos relevantes, compasivos, generosos y no dejemos de proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es lo único que realmente nos puede dar esperanza de vida. Soy Gonzalo Chamorro y nos encontramos en una próxima aquí en su programa Fe y Actualidad por Canal 27, el canal de la esperanza.